En esta parte tenemos a nuestra querida profesora Paula Castro con el tema de hoy, del día miércoles, requerimientos bíblicos, el papel de la Biblia, lección 4. Adelante, Paula, el tiempo es tuyo. Bueno, ya nos saludamos, espero que tengan un bellísimo día y vamos a nuevamente suplicar la presencia del Espíritu Santo. Querido Señor, que moras en el cielo, pero también, Señor, por tu promesa, estás en nosotros, si te lo permitimos. Ayúdanos en esta mañana a entender la importancia de estar en contacto con tu palabra. Que no sea algo esporádico, algo que lo hagamos por ocasiones solamente, sino que sea nuestro alimento espiritual, para que de esa manera podamos justamente ser testimonio ante otras personas y tener buenos ejemplos como lo ha dado Roxana, Felipe, ¿cierto? De su amiga, y que Erika, que sean todos nosotros, seamos ejemplos de que tú obras en nuestra vida. Te suplicamos que estés con nosotros en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo están todos? Ojalá que bien, ¿no? La presencia del Señor. Bueno, esta semana el tema central es justamente la palabra de Dios, ¿no? Y, y la pregunta de esta mañana, que la vamos a ir analizando y respondiendo durante el tiempo que estemos en lección, es cómo podemos aplicar los consejos que nos da la palabra de Dios con éxito en nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo podemos aplicar? Porque la Biblia está llena de consejos. Ahora, tenemos experiencia que necesitábamos un consejo, lo leímos en la palabra y nos fue útil para resolver una situación. Después lo vamos a, ¿sí? Yo recordaba cuando preparaba esto que cuando mis niños eran chicos, ¿no? Y que, bueno, ¿qué hacía cuando se portaran mal, ¿no? Y bueno, leyendo Proverbios, a donde dice, hay varios textos sobre la disciplina a los hijos, pero el que me llamó la atención era uno que decía, castiga a tu hijo mientras estés a tiempo, mas no te apresures a destruirlo. Porque mi conflicto mental era si era bueno o no darle un chirlo en la cola donde eh, el niño, el niñito chiquito, supiera el límite, ¿sí? Y bueno, eso me dejó tranquilo, así que la disciplina que usé con mis hijos hoy la pueden cuestionar, era darle un chirlito en la cola y ponerlo, bueno, un ratito ahí quieto para que pensara y bueno, después pensaba y generalmente pedían perdón y no han sido muchas veces en la vida, gracias a Dios, ¿no? Pero siento que ese consejo de la palabra de Dios era justamente lo lógico, lo indicado y que realmente eh, sirvió para que los chicos no fueran desobedientes, irrespetuosos, ¿no? Y en ese sentido, la palabra, ¿no? Justamente los primeros párrafos de la lección dice, ¿cómo sería este mundo realmente? ¿Cómo sería nuestra vida, ¿no? Si la aplicáramos a la palabra de Dios en las situaciones eh, de divorcio, de problemas no familiares, o en la iglesia, o en el trabajo, ¿no? Que si le diéramos realmente el valor a la palabra de Dios, eh, tendría un gran impacto en todas las vidas, ¿no? Y bueno, pero ahora justamente de eso se trata este trimestre, ¿no? De que Dios nos va a ir ayudando a ser realmente sus seguidores, sus hijos fieles, sus siervos y sobre todo sus alumnos a donde aplicamos lo que nos van enseñando, ¿sí? Este, hay tanto material sobre esto que todo es importante, ¿no? Pero yo he sacado algunos textos aparte, ya lo vamos a ver. Sabemos que en Hebreos 4:12 ya lo dijo Roxana, pero podemos repetir. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿A qué se compara? ¿A qué lo podemos llevar?
que dice que es como una espada de Dos doble filos. filo. Fíjense que uno naturalmente conoce la espada de un solo filo, pero la palabra es tan poderosa que justamente es eficaz y viva. No es una palabra muerta, es algo que quiere, es vida, porque dijimos que la palabra de Dios es verdad. ¿Y quién es verdad? Es Jesús, Dios, ¿sí? El Espíritu Santo son verdad. Entonces es viva y eficaz porque corta, penetra, tiene poder, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese poder? Llega, penetra, transforma, ¿sí? Hasta, ¿sí? Las coyunturas, los tuétanos, dice, los pensamientos, ¿sí? El alma, el espíritu, todo nuestro ser, ¿sí? Incluso dice que nunca la palabra cuando es recibida o cuando se da no vuelve vacía, o sea, que siempre va a obrar en beneficio del hombre, ¿no? Me Al- encantó sí, Algo que me impacta es que la palabra de Dios tiene que entrar, o sea que yo tengo que dejarla entrar, que sí, obre, sí, como tú lo estás mencionando, ponerlo en práctica, porque si nosotros no dejamos que la palabra entre y solamente la tenemos, podemos tener la palabra de Dios la mesita, como dijo ayer Betty, podemos tenerla en la mesita al lado nuestro, pero si no la abrimos, no va y no dejamos que entre, porque a veces nos resistimos a hacer lo que dice, ¿no? Ahí está, el problema no es la palabra, el problema no es la información, el problema no es el consejo, como tú estás dando el ejemplo. El problema es que nosotros hagamos lo que ella dice. O sea que el problema no está en la palabra, está en nuestro corazón. Y si exacto. nosotros tenemos que dejar que esa palabra entre a mi corazón, que yo la ponga por obra, porque si no, no va a cortar, no va a entrar a cortar. Que una espada puede estar afuera, pero si no penetra, no la dejo penetrar, entonces no va a haber transformación en mí. Ahí. Qué, qué importante. Sin duda sabemos siempre que Dios toca antes de entrar, ¿no? No lo hace a la fuerza, no lo hace por su propia voluntad, sino que acepta nuestro, ¿sí? Libre albedrío, nuestra decisión de aceptar o no que Él entre, que incluso, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Entonces, Él llama y Él desea de corazón que nosotros abramos esa puerta para que Él pueda entrar. Pero me gustó que no está en la lección, pero me gustó lo que dice Colosenses 3, 16. Dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, enseñando y exhortándose unos a otros con toda sabiduría. Canten a Dios salmos e himnos y canciones espirituales con gratitud en el corazón, ¿sí? Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por él. Qué interesante si uno se pone a pensar que la palabra de Dios es una fuente de bendiciones, ¿sí? Cuando Dios justamente creó al mundo, hablaba personalmente, sabemos, con los primeros seres humanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Después habló por medio de líderes, profetas, sacerdotes, después luego por los apóstoles. Y ahora la iglesia es la que tiene que anunciar la palabra de Dios, ¿sí? Trayendo bendiciones a otras personas. Pero ¿de qué manera lo vamos a hacer bien? Justamente en Salmo 119, 11 nos dice de qué manera podemos hacer práctica esta tarea de ser fuente de bendición para otras personas, ¿no? 119, 11 sí, lo trae
la lección. ¿Y qué dice? ¿Sí? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense, en mi corazón, acá ya hablamos que aceptamos la palabra de Dios como mensaje directo de Dios, como plena verdad, que sobre esa verdad no hay otra, y la guardo. ¿Qué es guardar? ¿Sí? En el corazón, guardar es afán, ¿sí? Que significa que encontrar un tesoro, ¿sí? Y guardarlo, ¿sí? Buscarle el lugar más, digamos, íntimo, secreto, y a donde lo considero algo precioso, ¿verdad? Ahí puedo atesorar la palabra en mi vida. Y no solamente en la mente, ¿sí? Eh, Sino en las emociones también, como centro de la vida. Me gustó porque hay un pastor, yo estudio, pero también escucho, porque sin duda los pastores son nuestros líderes y tienen, ¿cierto?, la capacidad de enseñarnos. Y me llamó la atención qué importante es que nosotros a veces decimos que tenemos que poner a Dios, su palabra, en primer lugar, después nuestro trabajo, nuestra familia o lo que sea, ¿no? En orden. Pero en realidad, en el guardar en el corazón, la palabra tiene que estar en el centro de nuestra vida. Y desde el centro de nuestra vida vamos a abrir como si un abanico para tomar las decisiones correctas, si están bien guardadas. Y yo me imaginaba y dibujaba un reloj. Vieron que el reloj, bueno, hoy los digitales no son así, pero con las manecillas, que en el centro están las dos agujas, ¿verdad? Y en el centro debe estar la palabra de Dios, en el centro de nuestras vidas. Entonces, si yo atesoro, guardo la palabra en el centro de mi vida, allí todas las decisiones que tome, todos los problemas, todas las situaciones que aparezcan en mi vida, la voy a poder solucionar a partir de la lectura de la palabra. Allí voy a buscar que hay un problema en la Biblia y una solución, Y, ¿verdad? y también Eh, como el centro, como tú estás hablando, en el corazón están las emociones, ¿no? Tú también sientes, exact, las emociones. Voy a dirigir, o sea que el Señor está diciendo, guarda la palabra de Dios. No dice guarda tus emociones. No no, no, dice no, guarda que fuiste criada por el abuelo y bisabuelo y tatarabuelo y lo hicieron así. No, él no dice guarda tus opiniones. No, no dice que guarda, dice guarda mis dichos, tus dichos, la palabra de exactamente. Dios. O sea que Ahí está. para no pecar contra ti. O sea que lo debemos no solamente leer como lo estás mencionando, es atesorar, memorizar. Por eso que aquí en Desayunando Juntos memorizamos, aplicarlo, porque el corazón es el centro de nuestras decisiones. Por eso que dice, ¿quién lo conocerá? Es malévolo, y la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones. ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál es tu voluntad? El centro del corazón es donde rige nuestras decisiones, rige nuestra Exactamente. voluntad y las intenciones. ¿Cuáles son las intenciones? Solamente la palabra de Dios puede ir ahí, y ahí es donde Él dice, ahí en ese centro de operación, de decisión, ahí es donde yo quiero que guardes la palabra, ahí es donde quiero que la memorices, ahí es donde quiero que la tengas, porque ahí es donde va a transformar tus prioridades. Exactamente. Justamente, ¿no? El Espíritu Santo es el que actúa en nosotros por medio, ¿no es cierto? Por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Nos enseña, nos orienta, nos consuela, ¿sí? Los textos bíblicos se presentan
eh, en la palabra, mostrándonos cómo Dios actúa, ¿sí? En diferentes momentos de nuestra vida. Y justamente a lo que mejora leyendo y atesorando la palabra de Dios es nuestra relación con Dios, en primer lugar, nuestra relación con las demás personas, ¿sí? Nuestra relación misma con la palabra de Dios y las virtudes y bendiciones que nos da la vida cristiana. También nos llena, nos muestra la Biblia que está llena de bendiciones, ¿sí? Cuando justamente recibimos la palabra, permitimos, como decía Rosana, ¿no? Que penetre en nuestro corazón, en nuestra mente y justamente anunciamos cuando estamos unidos a Cristo, a otras personas que también reciban estas bendiciones. O sea que ahí en la lección yo hice como un cuadro sinóptico, ¿no? Y habla de Hebreos 4:12, que lo analizamos, que es una espada, que es poderosa, que es cortante, que transforma todo, ¿sí? Nuestro ser, que hace lo imposible para los ojos humanos, pero para Dios todo es posible. En Juan 6:63 dice que es espíritu y vida la palabra, ¿sí? En Isaías 55:11 dice que sus palabras son activas y eficaces y logran cometidos divinos. Bueno, en Salmo 119:50 dice que es consuelo y aflicción, que son palabras vivificantes y nuestro alimento. En Jeremías 15:16 dice que dan alegría y gozo, ¿sí? En 1 Pedro 2:2 dice leche espiritual pura, ¿sí? Y nos ayuda esta leche espiritual a crecer en la salvación. Eso está todo en la lección, Roxana, así que lo pueden hacer en su estudio, ¿sí? Escribirlos, analizarlos. En Mateo 4:4 dice que es un pan espiritual deliciosas, nutritivas, sustentadoras para la mente y el corazón. ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Eh, bueno, sin duda. Eh, y acá en Mateo 4:4, por supuesto, ¿no? Es las palabras que Jesús usó para responderle a su enemigo, a donde escrito está, porque él justamente para vencer la tentación también es la palabra de Dios, nos ayuda a vencer el pecado, ¿sí? Y Juan 3:21 dice, el que vive acorde a la verdad viene a la luz. Me encantó ese Juan 3:21, porque así si lo queremos leer, creo que no está ahí, 3:21, ahí lo leemos, Juan 3:21. Dice que el que vive justamente de acuerdo a la verdad, ¿sí? Juan 3:21. Ah, viste. Bien, 3:21. Bien, dice, más el que practica la verdad viene a la luz. ¿Quién dijimos que es la verdad? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Pero fíjense qué importante, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios, ¿sí? El practicar lo que la palabra me dice que es verdad, voy a la luz, voy a Dios, voy a Cristo, acepto al Espíritu Santo. Y esas obras que hizo Dios en nosotros se manifiestan a otras personas que esas obras son de Dios. Somos luz del Señor, mostramos el carácter de Dios y podemos así, como los apóstoles, ¿no? A donde iban, podían dar testimonios que eran hijos de Dios, ¿no? Qué lindo pensar que la Biblia aborda de todo tipo de problemas, pero soluciones, ¿no? Hay algunas Biblias que traen una, un tipo diccionario a donde que por problemas, bueno, habla
de Jesucristo, Dios, Mesías, pero habla también del amor de ellos, de la presencia, pero habla del perdón, de la fe, salvación, de cuándo debemos dar gracias, de la oración, de la obediencia, de las amistades, ¿sí? Cuidado con las relaciones del mundo, pero también nos habla de la patria, de las autoridades, de los juicios, del trabajo, del matrimonio, la familia, de la economía, del tema que nos parezca más importante y aquel que es menos importante, en la Biblia lo podemos encontrar para ayudarnos, para permitirnos que vamos a la fuente que es la verdad, es la palabra que nuestro Padre ha dejado escrita y que nosotros podemos buscar solución en su palabra. Pero justamente tenemos que leerla y atesorarla, no dejarla en un rincón. Esta palabra transforma vida y nosotros podemos dar testimonio, ¿no? Eh, qué linda es que justamente cada vez pasemos más tiempo con la palabra y que podamos tener cada día ese contacto directo con la palabra. En otros textos busqué yo Hechos 2:37, a donde gente que se convertía y los apóstoles decían, ¿no? Que se bautizaran y que realmente la palabra, ¿no? Sabemos que da perdón, restaura, que que nos hace que el Espíritu Santo nos selle para el último día. Sin duda, Juan 3:16 dice que salva, ¿no? O sea, es innumerables las cantidades de bendiciones que podemos recibir si somos hijos obedientes y que realmente queremos estar en contacto con nuestro Padre, ¿sí? Da sabiduría, por supuesto, ¿no? Que da esperanza también la palabra, que el Espíritu Santo es el encargado de sellar, también nos lo dice la palabra. En la salud también nos guía la palabra. O sea que en la vida diaria tenemos que admitir de que solamente la palabra es la que nos puede ayudar a salir de estas situaciones o a tener éxito en nuestra vida. ¿Qué les parece? Es solamente ¿Cómo el es? éxito. Ah, sí, sigue, sigue, Manuel. No, no, yo preguntaba cómo era la pregunta que no alcancé a escuchar bien. Sí, ¿cómo podemos aplicar los consejos que nos da la palabra de Dios con éxito en nuestra vida? Y si tenemos una experiencia que nos muestre su eficacia, que cómo realmente fuimos a la palabra y Dios ya tenía la respuesta para esa situación que vivimos, ¿no? Ah, claro, claro. Y bueno, yo pienso, estaba leyendo lo que dice la hermana Elena Ajá, y sí, ya lo cómo vamos a leer, sí, sí, la importancia que tiene, porque resulta ser de que como dice la Sagrada Escritura, te enseñan, ¿cierto? Te enseñan. Y meditaba y decía, la escuela sabática es justamente para eso. Cuando nosotros hablamos de escuela, es no tener los textos para información, sino para exacto, formación. ¿Cierto? Entonces, te enseña cómo vivir en esta vida, pero no solamente para los cuidados del pan del día, sino para el cuidado mayormente del pan espiritual, como dice la hermana Elena, ¿no? El pan exacto, espiritual que es, dice, el pan del día dura para el día, nada más. En cambio, el pan espiritual dura para siempre, para la eternidad. Entonces, ¿cómo no vamos a ver en la palabra del Señor, cierto? Que nos restaura,
cada día, más allá de que el cuerpo se haga viejo y que tengamos ciertas dificultades en enfermedades, pero nuestra vida espiritual debe ser cada día más fresca, cada día mejor, porque dice el Señor Jesús que Él es el pan de vida. Y si Él Exactamente. está en nosotros, el pan va a ser cada día más fresco, más genuino, más rico. Eso entiendo yo, Paulita. Sí, sí, perfecto, María Mónica, muchas gracias. Sí, sí, Y en tal esa cual es así. palabra, como dice, ¿qué problemas de tu vida son abordados en la Biblia? La Biblia es un manual completo, completo. No importa qué problemas tengamos que enfrentar. Allí tenemos la respuesta. Pero el problema no es que Dios no ha hablado, no nos ha aconsejado, sino es que no queremos escuchar. Por eso la pregunta última dice, ¿por qué no debes permitir que el orgullo te impida poner por obra lo que Dios te dice en sus páginas? El problema no es que Dios no haya abordado esa situación. Toda nuestra vida, todo el manual de Génesis hasta Apocalipsis nos enseña a vivir como Cristo, habla de la verdad que está en Cristo, como lo vimos, pero también nos habla de que el problema no está en la palabra, el problema está en nuestro corazón orgulloso, porque nos resistimos a obedecerla, porque nos resistimos porque creemos, rechazamos la corrección de Dios, porque nos justificamos, queremos justificar nuestro pecado, porque nuestro corazón es duro y al rechazarlo y al desobedecerla se pone más duro. Entonces, el mayor obstáculo para que la Biblia nos transforme y penetre no es falta de conocimiento, no es falta de que no voy a saber qué hacer con este problema. No, el problema es nuestro orgullo, es el no dejar que ella. Por eso es que dice Mateo 4:4. Mateo 4:4 nos dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que, ¿qué te está diciendo? No, tiene que internalizarse. Cuando tú comes algo, forma parte de ti. Ese alimento que tú preparaste para que tu cuerpo se nutra, forma parte de ti. La palabra de Dios es un alimento que forma parte de ti, parte de tu vida. Cuando tú la dejas entrar, entra hasta lo profundo de tu ser, te transforma, vuelve, también dijo, la palabra de Dios hace lo que Dios ha determinado que haga en tu vida. O sea que no vuelve vacía, entra y hace lo que Dios desea que haga en tu vida. Pero nosotros decimos, no, yo no la necesito. No, yo tengo que ir a trabajar. No, yo tengo que hacer estas cosas y no nos preparamos para el día. Y esto me sucedió a mí. Esto es algo real. Cuando nosotros no hacemos de la palabra de Dios nuestro día a día y no nos nutrimos y no dejamos que ella forme parte de mi vida, al salir, vamos a decir, en este viaje que he hecho, muchas veces no hice lo que normalmente hago en casa, ¿no? De pasarme 1 hora, 2 horas delante de la palabra de Dios, a orar con ese clamor. No es lo mismo estar con gente que estar sola. Y vemos que cómo impacta mi día a día. Esto yo lo he notado, que el hecho de que yo no haga lo que acostumbro a hacer no me hizo prepararme para enfrentar mi día. ¿Y qué pasó? Me desubiqué, alcé la voz y yo digo, wow, en presión. Entonces, cuando nosotros no alimentamos nuestro espíritu, no estamos siendo fortalecidos por la palabra, perdemos el control. Ya nuestro enfoque no es el mismo, ya nuestras actitudes no son la misma. Y cada uno de nosotros podemos ver esto en nuestras vidas. Sal comiendo, cuando tú sales a tu trabajo y no comes, y tú dices, no, yo no como hasta las 2 de la tarde. Sí, pero si sigues ese ritmo y no comes hasta las 2 de la tarde y comes hasta la noche, eso no va a digerir.
no vas a poder enfrentar. Si dejemos a la palabra de Dios para el último, ¿en qué te va a ayudar en tu día? Si lo dejaste para la noche, te vas a dormir. En la mañana te olvidaste. O sea que debemos nutrirnos, así como nos nutrimos del alimento físico, que dice no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice, tú tienes que tenerla dentro de ti, tiene que formar parte de ti. Y cada momento del día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Por eso es que Daniel oraba con 3 veces al día. Eso era su hábito. ¿Por qué era así? ¿Por qué tenía dominio propio para que en su corazón tomaba las decisiones de ser fiel en lo que iba a alimentarse? ¿Qué era la diferencia? Era su comunión con Dios. Era el estudio de la palabra. La verdad, la palabra de Dios, ¿qué papel juega la palabra de Dios? Esa verdad que habló Betty ayer, que era Jesús, la persona de Jesús. Tenemos que en esta lección de hoy nos dice, tiene que formar parte de ti. Él tiene que estar en ti. Para que yo esté en ellos y ellos en mí. Debemos dejar que esa palabra forme parte de nosotros. Es la única manera de vivir y contestar la pregunta del día miércoles que dice aquí, ¿qué problemas de tu vida son abordados en la Biblia? Todos los problemas. ¿Y por qué no debes permitir que el orgullo te impida poner por obra lo que Dios te dice en sus páginas? Porque el orgullo rechaza esa verdad. Porque el orgullo dice, yo sé mejor de lo que me está diciendo la Biblia. Yo no voy a seguir porque me hicieron esto, me hicieron, llenamos nuestras vidas de excusas, justificamos nuestro razonamiento y decimos, porque me presionó, porque esto, porque lo otro, porque me dijo tal, porque me dijo cual, porque me dijo acá. No, el orgullo es el mayor obstáculo y lo vimos en la sección pasada. El orgullo es el mayor obstáculo y la mayor ofensa que nosotros le podamos hacer a Dios. ¿Por qué? Porque resiste, es un corazón que resiste la instrucción, resiste para no escuchar los dichos y para que no se atesoren en este corazón. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Gracias. Tal cual, bien, bien acá. Bueno, ahí podemos leer, ¿no? Los comentarios de Elena de Guay como hijos. Qué lindo, ¿no? El primer párrafo está muy interesante. Ahí justo se fue más, ajá. A ver si dice, como hijos recibiremos día tras día lo que necesitamos para el presente. Hoy es viva la palabra, ¿verdad? Diariamente debemos pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos desalentemos si no tenemos bastante para mañana. Su promesa es segura. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dice David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Qué belleza, ¿no? Todo lo que implica nuestra vida, todo está relacionado con Dios, porque Él es nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro Padre, y conoce cada rincón de nuestro ser, ¿no? Y está atento a nuestras necesidades. Debemos pensar, ¿no? En cualquier situación que estemos, nos va a dar sus cuidados, su atención. Y esto de la transformación de la palabra, quería comentarle, ¿no? Un testimonio cercano que es de un jovencito, cuando entró a la iglesia, hace 3 años que entró a la iglesia. Él era un homosexual declarado, ¿sí? Todos dicen que los conocía, yo personalmente no lo conocía, hasta que una amiga lo trajo acá a casa porque estaba en una situación grave, legal, en la escuela, docente, y lo acusaban de haber justamente acosado a un alumno. Así que este muchacho es desesperado, le hablaron de buscar a Dios, aunque iba a una iglesia, pero él no había tenido nunca un encuentro, no conocía mucho la Biblia. Así que vino a casa y estudiamos la primera lección de la fe de Jesús y él me preguntaba, ¿y me van a aceptar en el grupo pequeño? No, nosotros no juzgamos a nadie, así que quédate tranquilo, vení. Este,
Y saben que era tanta la necesidad como estaba desesperado, había intentado 2 veces quitarse la vida. Entonces le decía, estás solo en la mañana, llévate todo el estudio y hacelo tranquilo. Le ayudé bien en el uso de la Biblia y se llevó la fe de Jesús. Así que a la semana cuando vino se había estudiado 15 lecciones de la fe de Jesús, pero no solamente las leía, sino más. Tenía un cuaderno y tomaba nota, profundizaba un montón. A la segunda vez que nos juntamos ya había leído toda la fe de Jesús. Y ya empezamos a hablar de temas más profundos, ¿no? Él, cómo sintió la voz de Dios en su palabra y entendió que lo que él estaba era pecado, ¿no? Dejó, ¿no? Hoy es un chico, lo bueno de esto es que nunca nadie, por supuesto, le dijo nada, vino el grupo, se incorporó, se los incluyó, incluso de chicos, después que lo conocían anteriormente, dice, cómo fue cambiando los movimientos, los rasgos de su personalidad, la forma de hablar, todo su ser fue cambiando al extremo que no podían creerlo que era el mismo de hace unos meses. Al año tomó la decisión del bautismo y todo este tiempo yo le fui diciendo, tenés características para ser un líder de iglesia, ¿sí? Y bueno, por la gracia de Dios, él fue absuelto de eso que lo acusaba. Dios cómo fue, y dice, él siempre dice, si no hubiera sido por esa situación, tal vez yo no hubiera buscado a Dios. Pero hoy, 3 años después de haber conocido al Señor, hoy la Junta lo nombró líder anciano de la congregación, ¿sí? Con otro joven que es Sergio, ¿sí? Los dos juntos van a ser una pareja, un dúo, una dupla para dirigir la iglesia. Entonces ahí vemos cómo él se dejó penetrar por la palabra de Dios y la puso por obra, la guardó en su corazón. Y no se dan una idea el carisma que tiene con la gente, con el grande, con el mediano, con el chico, con los animales, con todo. Está en todos los detalles, pum, pam, nos llama por un teléfono para uno, necesito esto, ¿sí? Así que Dios puede hacer maravillas en la vida de la persona, si uno se lo permite. Así que bueno, es así, ¿no? Tenemos que permitirle a Dios que entre en nuestro corazón y Él va a dirigir de la mejor manera. Así que no sé si alguien más quiere hablar. Amén, hermoso testimonio. Gracias por compartirlo. Ahí Y es son las donde cosas, vemos la eficacia de la palabra de Dios. exactamente. Ya les digo, es una cosa que de no creer, porque hay otro muchacho, está buscando novia, ¿viste? Eh, este, y bueno, lo queremos un montón todos, ¿eh? Y cuando, bueno, asumió fue hermoso, también es otro testimonio. El sábado, el director anterior se despidió y les dio, ¿no? El paso a estos dos jóvenes y fue emotivo, los varones lloraban, creo que más que las mujeres, porque muy, muy tierno, muy, muy hermosa la ceremonia, y después le hicimos de despedida al director, que es excelente también, Julio, a un almuerzo de despedida, y también se lloraron todos, pero qué lindo hablar nosotros la experiencia que vamos teniendo de esta iglesia, que nació con 4 o 5 personas, éramos, y nosotros no teníamos la magnitud que hoy somos cerca de 50, ¿no? Y que va creciendo, 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 porque Dios lo va permitiendo. Antes, por ejemplo, trabajaba yo sola en actividad misionera. Hoy somos ya prácticamente 5 o 6 parejas misioneras. Y para nosotros son bendiciones impresionantes de Dios, ¿no? Y iglesias que acá hay en Regina, somos 4 iglesias en total, las otras iglesias son más grandes, la nuestra es chiquitita, y estaban de todo el distrito reunidos para capacitarnos a los instructores bíblicos. Oh casualidad que nuestra iglesia, que prácticamente es la más chiquita, es la que tiene más estudios bíblicos. Entonces acá vemos que realmente Dios tiene que
actuar en nuestras vidas, ¿no? Así que bueno, de esta manera creo que no sé si alguien quiere comentar algo. Qué maravilloso, Paulita, ¿sabes por qué? Eso sucede cuando se lo permitimos al Señor, cuando Él Exactamente. transforma nuestras vidas, cuando hay una entrega verdadera. Si no, no, porque mira, este, no quisiera opacar este momento tan precioso de la enseñanza que nos está dejando, porque a veces nosotros decimos, ay, sí, no, es un pastor, ya tiene ganado el cielo. Y tengo este mal testimonio de un pastor que se quitó la vida acá en Argentina y, y él era un hombre depresivo. Desde los 6 o 11 años él ya intentaba quitarse la vida y vivió toda una vida siendo pastor y se quitó la vida. O sea, Ujú. cuando no hay una entrega, por más pastor, por más líder, por más lo que sea, cuando Sí, por el supuesto. Señor no es el dueño de tu vida, van a pasar cosas así feas, ¿no? Pero mira en este caso, una maravillosa experiencia de este hombre. Y sí, 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 sin duda, ¿no? Sin duda. Y nos enseña todo, porque es una luz para muchos, ¿no? Amén, amén. Gracias, María Mónica. Es así. Vamos a encontrar de todo tipo de experiencias, ¿no? Y de vidas que justamente nos tienen que enseñar, ¿no? Que la única manera de vivir como Cristo quiere, como Dios quiere, es guiados por el Espíritu Santo y aferrándonos cada día más, ¿no? Porque los tiempos van a ser Amén. cada vez más difíciles. Bueno, gracias a las dos que han participado. Sí, Una barbaridad. vemos médicos que se enferman también, así que Sí, por no, supuesto, sí, sí, no también dejan podemos predicar y muchas veces en la último llamado que Jesús hace, dice, profetizamos en mi nombre, profetizaron en mi nombre, sanaron y ahora no me conocen. O sea que podemos predicar, servir, sonreír, pero dentro de cada persona hay cosas que no sabemos, ¿no? Personas que están sí, luchando, pero también tenemos promesas en la palabra de Dios que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Este, tenemos, por eso la tenemos importancia, ¿no? De orar unos por otros, ¿no? Ujú, ujú. Aún conociendo la verdad, puede haber Sí, lucha en sí, nuestro corazón y puede estar quebrantado por dentro, ¿no? sí, sí, Debemos cuidarnos unos a otros. Dios no solamente nos está llamando a conocer esa verdad, sino también a saber llevar las cargas de otros y cuidarnos, ¿no? Sobrellevando las cargas uno de los otros. Pero podemos así notar en nuestro día a día quién está sonriendo, quién está apesumbrado, que Dios nos utilice a cada uno de nosotros, porque no sabemos lo que hay en el corazón de otra persona y podemos ser exacto, ese medio por el cual traiga esa esperanza, podemos compartir. Hay personas que no saben leer la Biblia o no se motivan para hacerlo, acompañar a esas personas. Vamos a estudiar, quieres aprender, vamos a hacerlo juntas. Ese acompañamiento es necesario. Y por eso es que se creó también a través de la oración este Zoom para acompañarnos unos a otros, porque no sabemos, no tenemos el tiempo para presentar y conocer a cada uno de ustedes en el país donde se encuentran cuál es su tribulación. Pero a través de este medio nosotros hemos creado para darte este apoyo que tú necesitas, eh, de poder aprender de la palabra de Dios, poder hacerlo tú en tus momentos de culto personal, poder entenderla mejor porque juntos somos más fuertes y orando está el poder, en el amor está el poder. So, aprendamos a amarnos, aprendamos a apoyarnos, aprendamos a ayudarnos y a no desistir. Más que ya todo está dicho en la palabra de Dios, ya todo lo que Dios nos dijo
lo que tenía que decir está dicho en su palabra. Ahora nos toca a nosotros obedecer lo que está ya dicho. La fe es la que dice yo obedezca, yo obedezco. El orgullo es el que dice yo sé. Seamos humildes en reconocer que no lo sabemos todo y no tenemos el fin escrito, sino Dios lo tiene. Por eso es que yo obedezco humildemente. Bueno, vamos a orar entonces. Gracias. Bueno, Querido Padre sí, Celestial, estamos aquí reconociendo, Señor, tu soberanía sobre nuestras vidas, sobre cada situación. Más que circunstancias, tú nos has dado tu palabra, porque cuando crucemos por el agua, tú estás con nosotros. Y si por amén. el, y si por el fuego, tú estás en medio de él. Eso es lo que hace tu palabra. Nos da la seguridad de tu presencia. Aquí hay personas, mis hermanos y hermanas, que están pasando por diferentes clases de circunstancias, pero de algo estamos seguros y tu palabra es verdad. Tu palabra es la que nos sostiene, la que nos da fuerza, la que nos da dirección, la que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y ve las intenciones de nuestro corazón y lo rendimos a ti, reconociéndote, Señor, que tú eres el único. Abrimos nuestro corazón en este día para decir, Señor, que tu palabra haga el trabajo que necesite hacer en nuestros corazones. Y si hasta ahora algo que tú nos has revelado, cualquiera sea el consejo que tú nos hayas dado en tu palabra y nosotros nos estamos resistiendo a obedecerla. Te pedimos, Señor, que nos perdones por nuestra ignorancia, nos perdones por nuestro orgullo, nos perdones por nuestra resistencia a aceptar tu voluntad, Señor. Nos sometemos a tus designios, a tus propósitos, y que en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, Señor, te agradecemos porque yo sé que contigo la victoria está segura. Bendice a mis hermanos y hermanas. Si hay alguien que necesita más fe, ayúdalo, Señor, a fortalecer su fe a través de tu palabra. Gracias por estos momentos que estamos juntos. Que tu Santo Espíritu, Señor, camine con nosotros como lo has prometido. Has enviado otro consolador para que esté en medio nuestro. Sana nuestras heridas, tanto físicas, espirituales como personales. Sana nuestro corazón y transfórmalo. Contemplando a Jesús, seremos salvos y sanos. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermosa oración. Muchísimas gracias, Roxana. Amén, amén. Gracias, Bueno, Paula. un, Gracias a cada uno un por haberse abrazo. quedado. Un abrazo grande y recuerden, esta noche también nos reunimos en el aposento alto. Un abrazo para todos. Amén. Gracias, gracias. Besitos. Amén. Bendecido día, hermano. Bye.